Buenas noches a todos. Muchas gracias a los ponentes por acompañarnos hoy y a las personas que nos siguen. Agradecemos su presencia a este evento. Económica es una organización de estudiantes de economía de la Pontificia Universidad Católica dedicada a la difusión de temas económicos mediante diferentes medios. Entre los productos académicos tenemos artículos de los miembros y boletines informativos de temas de interés que pueden encontrar en la página web y notas informativas en nuestra página de Facebook. Además, presentamos semestralmente una revista física. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la presentación de la 10ª edición a realizarse el próximo sábado 20 de junio a las 6 de la tarde, que trata sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo y la Agenda 2030. El contenido de esta revista es como de nuestras publicaciones, está relacionado a temas de economía, no solamente sobre el Perú, sino de coyuntura mundial. Dentro de este marco, realizamos este evento en el que buscamos ahondar en el tema de la cuarentena desde una mirada de la gestión pública. A continuación, procederé a explicar el formato de la conferencia. Esta consta de 3 partes. En primer lugar, una contextualización del tema por parte de los ponentes, la cual tiene una duración aproximada de 30 minutos y en la que cada ponente realizará una presentación del tema en un espacio aproximado de 10 a 15 minutos cada uno. En segundo lugar, una ronda de preguntas a cargo del equipo de económica, la cual tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Por último, los ponentes responderán preguntas del público recogidas del streaming en vivo por el Facebook de Económica por un espacio aproximado de también 20 minutos. Dicho esto, invitaré a la miembro del área de eventos de Económica, Anabel Sánchez, quien será la moderadora del presente evento. Buenas tardes. El día de hoy, como bien lo dice el anuncio, vamos a hablar sobre una mirada desde la economía y la gestión pública. Contamos con la presencia del profesor Edmundo Beteta, experto en temas de microeconomía, economía de la salud, gestión y finanzas públicas. Economista y maestría en economía por la Universidad de Georgetown, ha trabajado en los gobiernos de Chile como coordinador de evaluaciones de impacto en la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, y en Perú como asesor de despacho de viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. También contamos con la presencia de Óscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú, doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal e investigador en temas de macroeconomía de la misma Casa de Estudios. Entre su larga lista de investigaciones figuran trabajos tales como Perú, lecciones de la recesión 2008-2009 y fluctuaciones económicas y shocks externos, Perú 1950-1996. Bueno, a continuación vamos a comenzar dando una contextualización por ambos profesores sobre el tema a tratar. Es un tema muy polémico, como varios de nosotros los universitarios, así como los peruanos en general, nos preguntamos, ¿la cuarentena está funcionando en realidad? Es una pregunta muy común y a veces un poco negativa, ¿no? Daría paso al profesor Edmundo para que nos dé una contextualización primero, por favor. Sí, gracias, Anabel. Muy buenas tardes con todas y todos. Eh, el mensaje central que deseo transmitir es que obviamente la pregunta de si funcionó o no la cuarentena aún en curso es una evaluación de impacto donde el contrafactual no existe y uno quisiera ser optimista y pensar que en el contrafactual el número de muertos hubiese sido mayor. Entonces quiero más bien contextualizar los desafíos de la pandemia desde la mirada de economía pública. Sin duda, Oscar se encargará de la macro. En la micro, creo que todos deseamos minimizar el daño en la salud de la población y en la economía de las familias y recuperarnos lo más pronto posible de esta tremenda crisis. Pero para eso hay que reactivar el Estado y no debemos olvidarnos de eso. Sus capacidades son fundamentales para salir de esto, ojalá pronto, y el final de mi argumentación es que necesitamos algo así
como reconstruir el Estado y el contrato social como cuando se sale de una guerra. Y esa es la tarea fundamental donde el debate ojalá empiece pronto para ir a las cuestiones de fondo, de mediano plazo, obviamente paliando en lo posible la situación actual. Del Estado uno debería esperar diversas funciones. Esta es una figura que siempre presento en el curso, donde el Estado debe, en lo fundamental, proveer un marco jurídico para que la economía funcione, para que exista el Estado de Derecho, para que sean viables los derechos de los ciudadanos, debe corregir fallas de mercado y por lo tanto tiene desafíos para contribuir a mejorar tanto la eficiencia como la equidad. La misma equidad, recordarán de sus primeros cursos de economía en letras, es vista hasta por el texto de Mankiw como un bien público y estados con muy poca capacidad de intervención apenas logran desarrollar precariamente funciones mínimas como las que aparecen transversalmente de manera horizontal en las filas, es decir, precaria seguridad ciudadana, precarios servicios de salud y educación, y justo eso es lo que más nos está doliendo en el corto plazo y ojalá no en el mediano plazo. Entonces me quiero centrar en esos desafíos. En lo inmediato, uno quiere reactivar el Estado desde la perspectiva más directa de que ejecute presupuesto. Los números globales de enero a mayo de 2020, viendo el CIAF, no son muy distintos de periodo similar del año pasado, pero cuando uno hace el zoom en ciertos temas específicos, uno ya nota un retraso importante en ministerios vinculados a la infraestructura, donde se sabe que la inversión pública debería tener un efecto multiplicador. A ojo de buen cubero, más o menos 7.000 millones de soles en inversión pública debieran ayudar a recuperar, aunque sea un puntito porcentual del PBI tan deprimido que se nos viene. Dos, si uno mira con lupa también el rol del Estado como proveedor de ciertos programas, notarán que en el CIAF hay una muy baja ejecución del gasto en telecomunicaciones, que son fundamentales para que tenga sentido una educación a distancia equitativa para nuestros escolares en esta época, programas que supuestamente prometen apoyo productivo para hogares pobres del programa Juntos como Haku Wiñay apenas tienen 3% de ejecución hasta mayo de este año. Trabaja Perú, que es una estrategia de generación de empleo temporal, apenas 6%, y en estos llamados sectores fundamentales en eficiencia y equidad para la dignidad y derechos como la salud y educación, la ejecución de presupuesto hasta mayo es de apenas 9% y 8% respectivamente. Eso nos debe llevar otra vez al tema de la reactivación del Estado, pensando que lo que viene es consecuencia de la actual configuración de un Estado tremendamente débil en lo que es microeconomía y gestión. Y uno podría empezar haciendo la básica comparación de Perú con el mundo desarrollado o un país promedio de OCDE. Y como ustedes saben, si uno mira algo tan básico como el peso del presupuesto en toda la economía, en Perú bordea el 20%, mientras que en países OCDE es 40%, y la capacidad de recaudar impuestos, que en el promedio de OCDE es 34% del PBI, en Perú apenas es 15% en algunas mediciones pre-COVID.
Peor aún es el tema de la baja efectividad del Estado para que su gasto tenga calidad como mínimo para reducir desigualdades, para mejorar la equidad. Nuevamente, mientras en un país promedio OCDE pre-COVID, el Estado con el cobro de impuestos y la realización de diversas políticas de gasto y transferencias, logra bajar un índice Gini de 0.5 o más de 0.5 si lo mides entre 0 y 1 a 0.3. Eso es bastante significativo respecto al caso peruano que se ve hacia la derecha de vuestra pantalla, donde el mismo Gini previo al rol del Estado cobrando impuestos y transfiriendo es más o menos 0,5, pero se mantiene igual después de la intervención del gobierno. Es decir, hay muy poca redistribución y ese es un problema que nos va a seguir complicando la vida a todas y todos en el futuro. En cuanto a temas sectoriales, quiero hacer un zoom justo en el sector que está de moda. No hablaré de epidemiología ni de camas UCI, pero sí de cuestiones de fondo que también vienen desde atrás. Si se compara a Perú con estos socios de la Alianza del Pacífico y con un país que tiene un estado de bienestar un poco más avanzado o bastante más como Uruguay, claramente el Perú está retrasado en cuanto al porcentaje del PIB que se destina a salud, también en el gasto per cápita. Por ejemplo, en Perú el gasto público es apenas 3.3% del PBI pre-COVID y en un país OCDE cualquiera, como por ejemplo Inglaterra, que tiene un sistema de salud bastante más equitativo, es de 9% del Producto Bruto Interno. Esto se refleja en un tremendo problema de eficiencia y equidad. ¿En qué sentido? La salud debe proteger al ser humano de la enfermedad y también del costo de la enfermedad. En otras palabras, es una cuestión de eficiencia, asegurar a la gente y de equidad, porque el acceso a la salud no debe depender del dinero que se tiene en el bolsillo. Y lamentablemente, mientras que en el promedio de la OCDE, el gasto de bolsillo, es decir, tener que usar algún medio de pago en el momento en que se tiene enfermedad, es apenas 14%, en Perú es 30% hasta donde se sabe. Es decir, una población desprotegida y muchas historias que ustedes han escuchado últimamente o las que hoy aparecen en New York Times confirman que esto viene desde atrás. Es mucho más grave una figura como esta que refleja las inequidades de la siguiente manera. Si en la parte inferior ven al grupo más pobre de la población, por ejemplo, el primer quintil de la encuesta nacional de hogares, noten que más de 60%, un 63, 64% de ellos o simplemente no pueden atenderse cuando están enfermas, enfermos, o tienen que pagar. Eso es lo que está en color naranja. En cambio, curiosamente, sí tienen mucha más asistencia a servicios de salud cuando se enferman. Quienes tienen más riqueza, parte superior, lo que se llaman sectores no vulnerables o formales, y a su vez también en menor proporción pagan, es decir, están mucho mejor cubiertos ante la vulnerabilidad que es el tremendo shock que constituye un evento en salud. En educación hay que recordar que el escenario es muy parecido en cuanto a las precariedades del Perú, donde en general, si uno ve las comparaciones internacionales en pruebas como PISA, no somos acá psicometristas, claramente
lo que es mayoritario en el caso peruano es el alto porcentaje de niñas, niños con bajo desempeño en comparación con países OCDE, tanto en lectura, matemática y ciencia. La cuestión también se complica en cualquier medición internacional como estas que se preocupan tanto por la competitividad, donde Perú suele tener alguna ubicación aceptable por desempeño macroeconómico, pero en cuanto a temas de calidad de instituciones, calidad del Estado, servicios públicos, infraestructura, corrupción, solemos estar debajo del lugar 100 en estas mediciones de organismos internacionales. Entonces el mensaje sigue siendo que hay que reactivar el Estado. Hasta organismos que suelen enfocarse en los temas de eficiencia como el Fondo Monetario destacan que una sociedad desigual es una que tampoco va a contribuir a una mayor prosperidad, a un mayor crecimiento. En otras palabras, la equidad es buena por razón de justicia y por también una cuestión de eficiencia. Y en ese contexto quiero cerrar rápidamente esta presentación citando un trabajo muy reciente, muy inspirador de Amartya Sen. Les dije al principio que creo que lo que viene es discutir seriamente la reconstrucción. Y en esta reconstrucción, Amartya Sen toma el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y cómo después de ella primó en el mundo que hoy se llama desarrollado la creación del estado de bienestar, que es algo que en Perú existe de manera muy precaria, muy insuficiente, y que así la respuesta de los países durante este periodo va a ser decisiva. Y toma como ejemplo Inglaterra. Inglaterra, precisamente en la posguerra, construye el sistema de salud llamado nacional, donde la población, aún con las restricciones presupuestarias que en todas partes existen, tiene acceso gratuito como corresponde al derecho a la salud. Y esa construcción legitima al Estado y marca la diferencia sin duda. Y un aspecto pendiente entonces en el Perú es, voy a citar ahora al profesor Efraín, que todavía tenemos una macroeconomía que está entrando al siglo XXI, pero una gestión pública en el siglo XIX todavía, donde ni siquiera tenemos lo que llaman una burocracia weberiana capaz de gestionar eficientemente para el bienestar de la sociedad. Lo cierro aquí para motivar sus preguntas. Claro, gracias profesor Edmundo. De hecho, algo muy preocupante que usted mencionó es que hay un alto porcentaje de los peruanos que tenemos que pagar por salud, ¿no? Y con eso doy el paso al profesor Oscar Rotancur para que nos explique un poco desde la perspectiva macroeconómica la conceptualización del webinar de hoy. Ok. A ver, déjenme poner esto acá. Ahí está. Buenas tardes con todos. Empiezo con el punto obvio. Hay dos choques adversos que están explicando la situación macroeconómica del Perú hoy día, ¿no? Uno es un choque externo adverso típico que explica, digamos, las 7 mayores recesiones que hemos tenido del 50 para acá, con exclusión de esta última, del 2020, ¿sí?
que tienen características conocidas: se caen los precios de las materias primas, salen los capitales, voy a dejarlo ahí, ¿sí? Sube el precio del dólar y se recesa la economía más o menos, ¿sí? Eso ha sido el caso de 57, 59, 67, 68, 77, 78, 82, 83, 88, 90, 98, 2001, 2008, 2009 y también es el caso de 2020. ¿Sí? Yo diría que la diferencia con todas esas recesiones anteriores son los choques, son los factores internos, y de esos el más importante es la cuarentena. Está fuera de toda duda, no voy a ponerle muchos números, pero quiero mostrarles uno nomás. A ver si... este de aquí, ¿sí? La población ocupada en Lima hay 5.2 millones de personas que trabajan, la población económicamente activa. Ese ha sido el número desde 2017, no se incluyen ahí los 500.000 ciudadanos venezolanos que viven y trabajan en Lima. Y el punto esencial es que la población ocupada, la fuerza laboral ocupada, la fuerza laboral, la población económicamente activa, se divide en dos: ocupada y desocupada, ¿sí? La población ocupada se ha caído 25%. Eso es 1.200.000 menos de 1.200.000 personas que han perdido su puesto de trabajo. Y esto es febrero, marzo, abril, un trimestre móvil donde la mitad es la cuarentena. La otra mitad era una economía básicamente normal, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que los desempleados no aumentan, disminuyen. ¿Por qué? Porque a ese 1.200.000 que ha perdido su fuerza, su trabajo, su empleo, su salario, su ingreso independiente, lo han clasificado como población no activa. Los botaron del trabajo y les ha dado un ataque repentino, sociedad, no quieren volver a trabajar. No están como desocupados. La tasa de desocupación es 9% la oficial, pero si calculamos y decimos este 1.200.000 que ha sido despedido de su trabajo o ha perdido su trabajo, quiere trabajar, y lo sumamos a los desocupados, la tasa de desempleo es 30. Nunca hemos visto una cosa así. Estas cifras existen desde 2001. Nunca hemos visto una cosa así, ¿sí? Y se puede ver acá, o acá, mejor. Esta es la ocupación total en Lima y esta es la caída del último trimestre móvil. Y yo me imagino que el trimestre móvil que incluya mayo va a ser mucho peor. Ese es el primer punto, que me parece un punto esencial. Podemos discutir cómo han caído los distintos sectores del PBI, pero yo quería que viéramos esta entrada por el lado de empleo, ¿sí? Y lo que ha pasado en Lima se debe estar repitiendo en el resto de la economía urbana, ¿sí? Esta caída de empleo no hace diferencias por tamaño de empresas, por sectores económicos, por niveles de educación de la mano de obra, por edades. Ha sido generalizada. Y yo diría que en este impacto, que esto, digamos, se debe a los dos factores que mencioné antes, al choque externo y al choque interno, básicamente la cuarentena. El choque externo en realidad está generado por el COVID-19 y la cuarentena en el resto del mundo, o sea que todo tiene que ver con el COVID, ¿sí? Pero yo diría que la velocidad y la extensión de esta caída de empleo, que está asociada a una enorme caída del PBI, por supuesto, solo puede explicarse a raíz de la cuarentena, ¿sí? ¿Cuáles han sido las respuestas? Voy a mencionar muy rápidamente eso, las respuestas macroeconómicas. Antes de eso, quería mostrar un punto simple. Esos son los datos de esta encuesta permanente de empleo en Lima Metropolitana, pero hay unos datos de una encuesta del INEI
hechas a principio de mayo, ¿sí? Y entonces le preguntaron a las personas encuestadas, todo esto es para Lima, si habían realizado algún trabajo a cambio de pago o ganancia alguna. 78% dijo que no. Es un número bastante más grande que el que teníamos en la encuesta anterior, en los datos del INEI sobre la población ocupada de Lima. Y cuando le preguntaron a este 78% por qué, todas las respuestas tienen que ver con el COVID y la cuarentena. Podemos hacer un cálculo razonable diciendo, pues, sacamos de aquí a los que no participan en el mercado de trabajo y tendríamos, según estos datos, una tasa de desempleo del 75%. 3/4 partes de la fuerza laboral limeña habrían perdido su trabajo. Nunca hemos visto una cosa así. No se puede explicar esto pura y exclusivamente por el choque externo adverso, ¿sí? ¿Cuál ha sido la respuesta de política? Déjenme mirarla acá, así rapidito. En materia de política fiscal, esta es una lámina del MEF, esto es lo que dice el MEF que se ha hecho. Yo simplemente quiero mostrar que todo esto de acá no son recursos fiscales. Estos son recursos del Banco Central, el programa Reactiva, estos son recursos de la gente, la compensación por tiempo y servicios, y estos son recursos de los afiliados a las AFPs. Si quitamos eso, quitamos 3/4 partes del plan de estímulo fiscal, y en vez de tener 14.5% del PBI, nos quedamos con 3.6% del PBI. ¿Sí? Eso es una cuestión. De eso, y de ese plan de estímulo fiscal, el punto más importante sobre el cual voy a regresar es el bono. Los distintos bonos que han terminado, digamos, en una metamorfosis en el bono universal, ¿sí? ¿Qué es lo que debió haber desde el principio? ¿Sí? Después lo vamos a discutir, pero no hay un estado del bienestar acá. Ahí discrepo con el mundo amigablemente. No hay ni los principios de un estado de bienestar. El seguro de desempleo en Inglaterra, de la cual ha hablado el mundo, se creó hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial. Han pasado 100 años y eso todavía no ha llegado acá, ¿sí? Y el bono es en realidad un sustituto de ese seguro de desempleo. Después voy a regresar sobre este punto. El gobierno hace una cuarentena. ¿Por qué? Porque, como dicen los epidemiólogos, la única manera segura de impedir el contagio es suprimiendo el contacto. No hay vacuna, no hay tratamiento médico, y por eso todos los países a escala global han combatido al virus con la cuarentena. Diversas modalidades, pero todos han hecho cuarentena y podemos rankearlos en función de qué tan estricta ha sido la cuarentena. Después podemos ver eso. La del Perú ha sido una de las más estrictas y las más tempranas. ¿Ahí? Pero un punto esencial ahí era el bono, y el bono son 5.000 millones de soles girados pero no entregados, y aquí están los detalles. Y todavía no sabemos si es un bono de una vez, ya pasaron 3 meses, o si es un subsidio por desempleo que te lo dan mientras estás desempleado. Pues no es que te lo dan una vez. Pueden leer en Krugman el subsidio por desempleo en Estados Unidos, en Nueva York, $600 por semana. Todos esos países que han hecho cuarentena tienen un sistema de seguro de desempleo. Aquí no existe. Y está bien, nos hemos movido en la dirección correcta, crear el bono, pero está claro que empezó como un programa de focalización dirigido solo a los pobres, cuando todos habían perdido su trabajo. Pobre, clase media y más arriba todavía. ¿Sí? Yo creo que voy a ir avanzando en mi punto. Yo creo que el principal acierto del gobierno en materia del enfrentamiento
al COVID-19 fue una cuarentena dura, severa y pronta, temprana. Y el principal error estuvo aquí, en el bono. Ese bono universal debió existir desde el principio. Profesor Dancourt, claro, efectivamente todos estamos interesados en ver lo del bono. ¿Podría usted, por favor, expandir la pantalla del PPT para poder visualizar los números de lo que se está mencionando? Gracias. Listo. Entonces, ese es el punto que quería mostrar, la parte de la respuesta política monetaria, donde hay un programa muy importante que se llama Reactiva, que es una novedad en el Perú y ha metido 30.000 millones de soles, que es, digamos, el principal componente, aparte de bajar la tasa de interés a cero, lo podemos discutir después, ¿sí? Ahora quiero ir a un asunto que tiene que ver con si la cuarentena ha funcionado o no. Yo no soy epidemiólogo, como todos saben, ¿sí? Pero me parece indispensable discutir esta cuestión de si la cuarentena ha funcionado o no y cómo se evalúa. Y entonces lo que he hecho básicamente es leer pues algunas cosas que he encontrado por ahí y eso es lo que quiero transmitir. ¿Saben? Son básicamente evaluaciones de economistas, pero ese es el punto esencial. Y entonces, una primera cuestión aquí es que efectivamente ya estamos relajando la cuarentena, ¿sí? La cuarentena rígida, severa, se terminó. Uno, ¿no? Aquí está una lámina del MEF sobre eso, no voy a entrar a discutir, pero ese es el asunto, estamos en esa dirección, ¿sí? Y la pregunta, no voy a discutir esta primera, la pregunta es si hay algún riesgo aquí de rebrote de la epidemia. A algunos no les gusta la palabra rebrote porque dicen que no ha bajado todavía, pero ya vamos a dejarla ahí, ¿sí? Esta es otra lámina que muestra eso que les decía. Yo he chequeado que así es, efectivamente, he ido a mirar acá y de los 117 países en que tienen este indicador, el Perú está entre los primeros. Y eso es lo que se plantea en esta lámina del MEF también, ¿sí? Una cuarentena temprana y severa, ¿sí? Ahí está. La cuarentena es inútil, no funciona. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Ya lo ha dicho Edmundo, una cosa que habría que preguntarse es, y bueno, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera aplicado la cuarentena? El contrafactual, como él le dice, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Yo creo que el resultado hubiese sido de terror, pero vamos a limitarnos a la evidencia. Entonces, hay aquí un paper reciente, ¿sí?, que evalúa el efecto de las cuarentenas sobre la evolución en términos de casos de contagio y en términos de personas fallecidas sobre la evolución de la epidemia en 120 y tantos países, ¿sí? Acaba de ser publicado, hay un par de economistas, uno en particular ahí muy importante, y quiero mostrarles los resultados básicos. Lo que ellos dicen es que estas medidas asociadas a la cuarentena funcionan. ¿Sí? Funcionan ya sea que lo midamos sobre el número de casos contagiados o lo miremos sobre el número de fallecidos, ¿cierto? Entonces, esas medidas funcionan. Y de esas medidas, la que más efecto tiene es exactamente la del confinamiento en la casa. Este es el efecto de las medidas. Es un gráfico de impulso-respuesta, en verdad, pero no es un bar exactamente. Vamos a dejarlo ahí. Si quieren que les expliquen bien cómo está hecho esto, mejor le piden su opinión al profesor Gabriel Rodríguez, ¿sí? Y que es lo mismo que yo hago cuando quiero entender alguna de estas cosas. El punto esencial es que básicamente se encuentra que las cuarentenas funcionan, ¿no? Reducen
el contagio, los casos, y reducen también las muertes confirmadas, ¿sí? La segunda cosa es, este dato era sobre los casos acumulados y los fallecimientos acumulados, ¿sí? Y esto es sobre los diarios, ¿sí? Esta es la banda de significancia, igual que en el otro caso, pero es básicamente la idea de una función impulso-respuesta. Y aquí lo tienen sobre las muertes y los casos diarios, no los casos acumulados, ¿sí? Y el último punto que quería mostrar es que efectivamente la movilidad baja, ¿sí? Hay varios indicadores de movilidad, tienen que ver con cifras de Google y de Apple, ¿no? Pero lo que ellos encuentran es que efectivamente las medidas como la cuarentena general, cierre de colegios, etcétera, 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 funcionan, reducen la movilidad medida por esos indicadores y tienen un efecto sobre las muertes y los casos de contagio por el virus. También encuentran ellos que mientras más rápida es la respuesta, mientras más temprana es la cuarentena, más, digamos, eso tiene un valor especial, es un efecto extra, ¿sí? Que es lo que se ve aquí en este par de gráficos. Estos son los que responden tarde, digamos. Hay también otro paper, quiero terminar con esto y mostrar un gráfico. Hay también otro paper que habla sobre este asunto, reciente también, que hace la diferencia entre países desarrollados y países, digamos, subdesarrollados, el centro y la periferia, ¿sí? En el centro y la periferia se han aplicado las cuarentenas. El paper dice que las cuarentenas funcionan en el sentido de restringir la movilidad en ambos países, pero en ambos tipos de países, pero las cuarentenas en los países de la periferia, en los países subdesarrollados, pobres, como querramos llamarlo, con menores niveles de ingreso, tienen una menor efectividad. No es un resultado específico para un país, sino para un conjunto de países, ¿sí? Y ellos también dicen que la cuarentena funciona, ¿sí? Las cuarentenas y las medidas digamos, de esa clase funcionan para detener la epidemia. Pero, y esta es la diferencia, muestran que efectivamente esas medidas no son tan efectivas en los países en desarrollo, ¿está bien? Y una discusión es por qué, ¿está bien? Último asunto que quiero mencionar, un gráfico para América Latina, donde está Perú, perdón, el otro es el último, ¿sí? Este es un gráfico, ahí está la fuente, donde aquí se mide digamos, la actividad económica, pero en realidad, estrictamente hablando, lo que miden aquí es la movilidad. Y si nos movemos hacia abajo, la movilidad cae fuertemente con las cuarentenas. La del Perú es una de las más radicales, aquí está, ¿sí? Esta roja, comparado con la de Uruguay, por ejemplo, que mencionó también Edmundo, ¿sí? Y esta es la de Argentina. Pero la otra cosa novedosa de este gráfico, que resume mucha información, es que en el eje horizontal está el número de días que toma duplicar los casos de COVID confirmados, ¿sí? Entonces, mientras más cerca están al origen, la velocidad de la epidemia es mucho mayor. Mientras más lejos están del origen, la velocidad de la epidemia es mucho más lenta. La cosa va mucho más despacio por acá y por acá va mucho más rápido. Bueno, lo que ven es que aun cuando la cuarentena ha sido eficaz, tan eficaz como en China o como en Europa, o más incluso para reducir la movilidad, no ha permitido reducir la velocidad de la epidemia demasiado. Comparen el caso que mencionó Edmundo, este es Uruguay, ¿sí? Que hizo una cuarentena menos efectiva, ¿sí? menos rígida, pero tiene una efectividad mayor en términos de frenar la velocidad de la epidemia. Las razones las podemos discutir después. Último asunto,
para ver claramente el tema. Aquí, este es un gráfico del Financial Times. Aquí tienen en una escala logarítmica el promedio de 7 días de fallecidos por millón. ¿Sí? Eso permite controlar por la población, y tienen la curva de Italia, ¿sí? Y el descenso que tienen hace un rato, y también tienen la curva de Alemania para, digamos, tener una comparación, ¿sí? Y aquí tienen la curva de Perú, Chile y Brasil. ¿Sí? Perú y Brasil, más o menos, si simplificamos la figura, han estado en una recta con una tasa de expansión. Estos son fallecidos por día, promedio móvil de 7 días, ¿sí? A pesar de que, digamos, el presidente Vizcarra ha hecho una cuarentena rígida y el presidente Bolsonaro, digamos, se ha opuesto a la cuarentena abiertamente, ¿sí? Y ahí tienen esta trayectoria que no tiene todavía este descenso como se ve en el caso de Italia o en el caso de Alemania. Y también he puesto a Chile, ¿sí? Que siguió una política diferente a la peruana, no hizo una cuarentena rígida, sino como la que ahora alguna gente demanda acá, ¿sí? Y bueno, ahora están por encima de nosotros y con una cuarentena, entiendo, rígida. Bueno, creo que con eso termino esta primera exposición sobre el punto. Gracias. Gracias, profesor Dancourt. De hecho, se nos ha hecho un poco más claro el panorama de una perspectiva macroeconómica, y considerar de, por ser un país desarrollado, que nos estamos desarrollando poco a poco, la cuarentena no ha sido tan efectiva como podemos ver según los gráficos, ¿no? Y aquí ya comenzamos la ronda de preguntas para esclarecer un poco más el tema de si específicamente está funcionando o no con las medidas políticas que está tomando nuestro gobierno. Y una pregunta que hemos planteado nosotros, los de Económica, para el profesor Beteta, vendría a ser: ¿cuál es su opinión sobre el rol de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales, en la lucha contra esta pandemia? A ver, mi respuesta es que la precariedad institucional del Estado peruano se deja ver ahora en toda su magnitud, y por esa razón uno primero escuchó noticias internacionales donde al Perú se le elogiaba por anunciar un ambicioso plan de estímulo fiscal, por anunciar una cuarentena estricta, y después ver que en cuanto a lo sanitario, el porcentaje o tasa de muertos por 100.000 habitantes es de los más altos, cercano o parecido al de Brasil, y en lo económico ni siquiera se avanza en la ejecución. En el caso de los gobiernos, por ejemplo, apenas están llegando a 20% en lo que va del año su ejecución presupuestal. Y esto sin contar que transversalmente en todos los niveles de gobierno hay preocupación de la población por la forma en que se les atiende, por casos de corrupción para abordar la correcta canalización de algunas ayudas a la población. Y repito, esto es parte de la debilidad del Estado y no debería sorprendernos. Desde que empezó la cuarentena, el Ministerio Público reporta aproximadamente 500 denuncias por distintos aspectos de desvío de recursos vinculada a esta situación de cuarentena. Y cuando los gobiernos locales no funcionan bien en un contexto de microeconomía y problema de agencia, no hay que echarle la culpa al gobierno local, no hay que echarle la culpa a la descentralización, hay que preocuparse por el rol del gobierno central también como principal en el típico problema de agencia. Entonces, no es solo cuestión de decir, uy, qué mal estamos porque los gobiernos locales están algo atrasados en inversión. Hay un problema estructural de
pobre calidad de la burocracia porque el Estado no ha tenido el peso suficiente para generar capacidades de gestión, y eso a su vez tiene razones mucho más endógenas en cuanto a lo siguiente que quiero resumir. Creo que los votantes varias veces, más de una vez, han votado para que exista un Estado que efectivamente haga un trabajo redistributivo, que tenga un tamaño adecuado y capacidades adecuadas de gestión, pero diversos gobiernos, incluso en la época posterior a la dictadura, no han satisfecho esta expectativa ciudadana y más bien han sido capturados por intereses distintos. Esa es mi respuesta. Claro, sí. De hecho, creo que muchos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Más que nada es un problema en sí del gobierno en general que no colabora tanto con la inversión de los gobiernos regionales. Y continuando con eso, al profesor Oscar Dancourt le queremos preguntar un poco sobre el PBI, ¿no? Sobre las proyecciones de que el PBI indica una caída del 30% durante el mes de abril, a lo que ustedes siempre mencionan en sus clases, las vacas flojas. Algo nunca visto desde las vacas flacas, perdón. Algo nunca visto desde la hiperinflación de los años 80. ¿Era inevitable esta caída del PBI o se pudo algo más en materia económica, ¿no? De parte de nuestro gobierno, nuestro ministerio. Yo creo que hay que entender que esta caída no podría explicarse sin el COVID-19. ¿Sí? Ya lo dije, el COVID-19 ha tomado la forma de un choque externo y un choque interno. ¿Sí? Ha paralizado la economía mundial, se han caído los precios de nuestras materias primas, se ha caído el turismo, ha desaparecido para efecto práctico, y han salido los capitales. Los efectos de eso los conocemos. ¿Sí? Básicamente tienden a subir el precio del dólar y a generar una recesión. Así han sido todas las recesiones que hemos visto, los 7 grandes, las 7 mayores en estos últimos 50, 60 años. Esta es diferente. Y esta es diferente porque tiene el componente del COVID local. Hubiéramos tenido una recesión si hubiera habido COVID en el resto del mundo y nosotros ni un caso. Hubiéramos tenido una recesión por el choque externo adverso. Pero la magnitud, la velocidad de la luz a la cual ha ocurrido esta recesión, que en realidad, como Bruno Seminario la ha calificado una depresión, eso solo se puede explicar por el COVID-19. Y ahí la cuarentena tiene un papel, ciertamente, ese papel yo diría principal. ¿Sí? Y cuando dicen que aquí se ha caído o se va a caer más el PBI que en otros países, eso es efectivamente así porque aquí la cuarentena ha sido más larga, más radical, más severa, más efectiva desde ese punto de vista. ¿Sí? Ahora, el asunto es si hay factores que podrían haber cambiado eso. ¿Sí? Entonces, uno, primero, que tiene que ver con las respuestas de política inmediatas, es el seguro de desempleo. Estos papers que dicen que las cuarentenas son más efectivas en los países industrializados que en los países de la periferia, dicen pues que la pobreza más o menos general es una de las cuestiones esenciales que hace la distinción. ¿Sí? No da lo mismo a hacer una política de distanciamiento social cuando viven 7 personas en 3 metros cuadrados, ¿sí? Cuando no tienen refrigerador, ¿no? Cuando no tienen un ingreso, no hay bono. ¿Sí? En cambio, como pueden leer en las columnas de Krugman, del total de salarios que se perdieron por los 30 millones de desempleados en Estados Unidos, la mitad se recuperó con el seguro de desempleo. Eso era el bono, pero había que haberlo hecho rápido y todavía hay que hacerlo rápido y que llegue a todo el mundo. Uno. Entonces, ese es un asunto crucial.
el bono también tiene el otro aspecto, no solamente el aspecto de la demanda, no se hubiera caído tanto la demanda de consumo como se ha caído, ¿no? El otro aspecto es que permite cumplir con la cuarentena. No es necesario salir a la calle todos los días, tienes un cierto ingreso para independientes y asalariados de pequeñas y medianas empresas, y en verdad para todo el mundo, porque es muy pequeña la fracción de la fuerza laboral limeña, por ejemplo, que se ha ido a su casa con su salario. No debe llegar, según las encuestas del INEI, ni siquiera al 15-20%, ¿sí? Porque siguen trabajando, etc. Entonces, la discusión ahora ha pasado a la reactivación de la economía. Termino con esto. Después quizá podemos volverlo a discutir. Pero está claro que hay una gran incertidumbre sobre el futuro, que afecta a todo el mundo, banqueros, empresarios, etc. ¿Sí? Y es, ¿qué va a pasar con la epidemia? Ese es el punto esencial, ¿cierto? Y entonces, una primera cuestión que hay que discutir es esa, ¿sí? Último asunto, yo creo que la cuarentena ha sido efectiva en impedir una catástrofe completa, no 5 o 6 mil muertos, sino 30, 40, 50 mil. Y espero que no querramos hacer un experimento sobre el punto. Espero que no querramos hacer un experimento sobre el punto. Listo. Claro. Sí, de cierta manera no podemos hacer ese tipo de experimentos, no son vidas humanas. A continuación, profesor Beteta, la pregunta es, aparte de la que ya nos respondió sobre los gobiernos regionales, queríamos profundizar un poco más y saber en líneas generales si las medidas ¿qué opinión tiene usted sobre las medidas que se están tomando con respecto al bono rural, al bono universal, incluso al bono familiar, ¿no? No se le puede oír, ¿podría usted prender su micrófono, por favor? Sí, gracias, Anabel. Concretamente, mi principal preocupación es la falta de capacidad del Estado para actuar rápidamente, darse cuenta de los errores y corregirlos para que realmente la reactivación sea efectiva. Por ejemplo, en el bono universal ha costado una barbaridad entrar a un esquema de focalización inversa que siempre debió ser el esquema correcto. El tiempo que se pierde en estar buscando una forma, entre comillas, administrativa de identificar exactamente a quién darle y a quién no, es un tremendo problema que complica la reactivación, complica el bienestar social, y aprovecho entonces para apuntalar algo que está señalando al final de mi presentación, y es que el problema de debilidad o de cero estado de bienestar en el Perú en los distintos aspectos de protección social, pensiones, salud, desempleo, etcétera, y yo me dediqué a presentar solo el tema de salud y el sistema inglés, por ejemplo, como un paradigma que fue inaugurado su primer hospital después de la Segunda Guerra Mundial, que el punto central es la universalidad, que tenemos que pasar a la universalidad y tiene que ser parte de la reconstrucción. Ese es el tema central. Entonces, lo poquitísimo o cero, como dice Oscar, que se ha avanzado en estado de bienestar en el Perú, es porque solo se ha hecho asistencia social en un conjunto de temas muy puntuales, como darle pensión no contributiva poquita a algunos adultos mayores, y tenemos que transitar hacia la universalidad si queremos progresar. Entonces, lo que está pasando ahora lo vinculo con ese problema, porque lo que está pasando ahora es la costumbre de la gestión pública de seguir actuando con la lógica de solo estar buscando administrativamente a qué personas o a qué micro o pequeño subconjunto de la población darle un beneficio. Hay que ir cambiando el chip hacia la universalidad,
y atrevernos a hacer la reconstrucción que se va a necesitar en el futuro para que ese sea el gran debate. Gracias. Sí, de hecho, si algo positivo podemos sacar de esta pandemia es cambiarle el chip al Estado y a nosotros, los votantes, ¿no? Poder escoger mejor, estar mayor informados para llegar a la universalidad y el estado de bienestar que tanto anhelamos. Profesor Oscar Dancur, esta es una pregunta muy importante, creo que varios peruanos nos estamos consultando sobre esto. Si el fondo que se ha utilizado ha sido suficiente, porque hemos solicitado préstamos en estas últimas menciones del presidente, ha comunicado que hemos solicitado préstamos y queremos saber en qué se está invirtiendo, porque muchas veces hemos oído sobre los chanchitos que tiene el gobierno y si se ha utilizado convenientemente y si eso no ha sido suficiente, ¿por qué nosotros estamos solicitando préstamos y qué está pasando con nuestros ahorros? Bueno, en general el Estado peruano tiene una serie de ahorros acumulados, los chanchitos fiscales, ¿sí?, que están ahí para romperse en situaciones como esta, ¿sí? Esos chanchitos fiscales se rellenan, digamos, durante los auges, durante las épocas vacas gordas, y se rompen y se usan en las épocas vacas flacas. Uno de ellos, el que más se ha mencionado, no es el único, es el Fondo de Estabilización Fiscal, ese es el nombre técnico del chanchito, tiene 5.000 y pico millones de dólares y se mantiene en el extranjero. Pero también hay fondos locales que se mantienen en el sistema financiero local. ¿Qué necesitamos? Yo diría que necesitamos 2 o 3 cosas básicas, ¿sí? Una, darle todo el dinero que se pueda al sistema de salud. Ahí mi opinión es que nosotros no podemos convertir un sistema de salud de los peores de América Latina, como ha puesto en gráfico Edmundo, de la noche a la mañana en un sistema de salud muy bueno. No es posible hacer eso de la noche a la mañana. Y esa es una restricción enorme para combatir la epidemia, por más fondos que destinemos a ellos, ¿sí? Que se podrían destinar más, porque ya hay gente que dice que este es exactamente el momento en que hay que cortar los gastos, ¿no? Pueden leer los periódicos, ahí está, ya salen a decir, no, este es el momento de ajustarse el cinturón. Entonces, eso es uno. 2, podemos empezar el tránsito hacia un seguro de desempleo. Yo creo que el bono universal es eso. Así lo entiendo. Ya sé que está por hogares, no está por personas, no está por trabajadores, no es mientras tú estés desempleado, sino no sabemos por cuánto, si es una vez que ya se dio y punto, o va a seguir 2, 3, 4, 5 veces más. En teoría es un bono mensual, ¿sí? ¿Cuánto cuesta el bono mensual? Ahí han visto la lámina. ¿Cuánta gente desempleada hay? Ese es el otro punto. Pero digamos, a ojo buen cubero, hay 14 millones, no voy a contar la población rural porque ese es otro cálculo diferente, pero para hacer una ilustración, hay 14 millones de trabajadores en la fuerza laboral urbana del país, a 760 soles, bueno, ya son 5.000 millones de soles mensuales. Si es que el 50% está desempleado. 7 por 7, 49, digamos, ya está. ¿Sí? ¿Tenemos recursos para hacer eso? Claro que tenemos recursos. No solamente tenemos recursos, sino que lo debemos hacer de todas maneras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los riesgos, no solamente estamos en un proceso de relajamiento de la cuarentena y de reactivación de la economía, ¿sí?, sino que ese proceso afronta un riesgo básico, ¿no? Es el peor escenario, pero
así funciona la política macroeconómica, la política monetaria, y así debiera funcionar la política fiscal. Uno se prepara para lo peor. Y si no ocurre eso, si no ocurre lo mejor o algo en el medio, festeja. Pero si ocurre lo peor, están preparados para eso. Y lo peor que puede ocurrir es que efectivamente en el proceso de reactivación la epidemia rebrote. Eso es lo peor que puede ocurrir. Y hay que estar preparado para eso. Y la preparación, desde mi punto de vista, quiere decir que hay un bono universal funcionando ya. La otra parte, digamos, importante de este asunto, voy a ponerlo rapidito nomás, pero es pues la ayuda a las empresas para que no resulte que si vencemos al virus y empezamos una reactivación con una vida, digamos, mucho más prolongada, resulte ahora que el tejido empresarial, a efectos prácticos, ha desaparecido en las fauces del coronavirus. Entonces, efectivamente, ese programa de Perú, de Reactiva Perú, es un buen instrumento. Me parece que se puede mejorar, pero creo que es un gran instrumento que se puede usar, se puede ampliar su utilización y en el camino ver cómo funciona. Tenemos una idea, digamos, muy inicial, pero, digamos, creo que está operando razonablemente. Llega más allá de las grandes empresas, llega más allá de Lima y permite que muchas pequeñas empresas sobrevivan y tengan recursos para cuando la situación mejore. Cuando la situación mejore va a tener que ser efecto de la política macroeconómica. Lo único que puede reactivar la economía hoy en día es una política fiscal y una política monetaria expansivas. Mi opinión es que los que creen que la reactivación va a venir de afuera van a tener que sentarse, porque parados se van a cansar. Van a tener que sentarse a esperar. Y los que creen que esto va a desarrollarse por una ola endógena de optimismo empresarial, ¿sí? O que la reactivación es automática, basta con que yo levante la cuarentena para que todo regrese al nivel inicial, están equivocados. Tenemos pues la mitad o 3/4 partes de la población trabajadora desempleada. ¿Dónde va a gastar? ¿Qué va a pasar con el consumo? La única forma, que es lo que demuestra la experiencia de todas las economías industrializadas desde los años 30 para acá, incluyendo la crisis de 2008-2009 e incluyendo esta depresión del 2020 en los países industriales, la única manera de sacar esto adelante es con una política fiscal y monetaria expansiva. Después discutiremos sobre qué vamos a hacer con la deuda que acumularemos, después discutiremos. Tenemos la suerte de que el Estado peruano tiene chanchitos y tiene capacidad de endeudamiento. El punto ahora es utilizarlo de la manera más efectiva posible. ¿Sí? Y a mí me sorprende, y esto es lo último que digo, me sorprende con qué facilidad, no estoy en contra, repito, decimos 60.000 millones de soles para las empresas y cuántas dificultades ponemos para decir 5.000 millones de soles para la gente. De hecho, muchos nos preguntamos lo mismo, ¿no? Y no conseguimos respuesta de parte del gobierno. Y ahora, al ver la expectativa de nuestro webinar, tenemos varias preguntas de parte de nuestro público y de hecho una de ellas y casi la principal es sobre el factor rebrote, ya mencionado tanto por el profesor Edmundo como el profesor Dancourt, y la pregunta va para ambos, para quien desee contestarla, de Marco Ceras. El llamado rebrote, ¿en qué periodo de este año se daría?
porque aún no sabemos si estamos en el pico o ya estamos de bajada. Así que la dejo para ambos. ¿Quién desea responder primero? Bueno, la verdad que esa es una pregunta para un epidemiólogo. Yo, desde el punto de vista económico, creo, como dije antes, que debemos prepararnos, si ustedes quieren, simplificando la figura, dos escenarios. ¿Cierto? El futuro nadie lo conoce. Y los que dicen que lo conocen, hay que descartar su opinión, simplemente. Entonces, un escenario, el más optimista, es que efectivamente relajemos la cuarentena, ¿sí? La economía se mueve un poco, no se va a reactivar por el hecho de relajar la cuarentena, pero que no ocurra ningún rebrote y el virus, en términos de personas fallecidas y en términos de casos de contagio, empiece a descender. ¿Está? Hay epidemiólogos que hablan de eso. ¿Está? Ese es un escenario que yo llamaría optimista. El escenario pesimista es el que contiene el rebrote. Efectivamente, ustedes levantan la cuarentena, siguen relajando gradualmente. ¿Qué tan gradualmente? Digamos, cuando uno sale a la calle no parece muy gradual el relajo, pero ya, ¿está bien? Y se presenta este rebrote. Nadie puede garantizar si se va a presentar o no. Se ha presentado en otras economías y en otras épocas, sí. Hay un estudio famoso sobre la epidemia de la gripe española en las ciudades norteamericanas después de la Primera Guerra Mundial, y era como esto, no había ni vacuna ni tratamiento, así que el mecanismo fue el de la cuarentena, suprime el contacto entre las personas, y eso tuvo impacto sobre la economía. Y bueno, la suerte de las distintas ciudades fue diferente dependiendo de cuán rígida, efectiva, etcétera, fue su cuarentena, y algunas tuvieron que implementar pues 2 cuarentenas. Levantaron una, el virus rebrotó y tuvieron que aplicar otra, ¿cierto? Entonces, la historia existe. Entonces yo digo, desde mi punto de vista humilde macroeconomista, no soy epidemiólogo, digo, tenemos que estar preparados para cualquiera de esos dos escenarios. El escenario, digamos, más rosado, ya pues, ¿sí? Ojalá que ese sea el que digamos, se materialice. Pero en este caso, me parece que va a tener que haber un plan B, y me parece, hasta donde yo puedo entender, que la cuarentena va a tener que volver a endurecerse. Claro. Y va a tener un impacto macroeconómico, ¿sí? Y esta vez la gente tiene que estar mejor preparada, y eso quiere decir un bono universal, completamente universal y completamente a tiempo. Eso es lo que quiere decir. Y el gobierno se tiene que preparar para eso. Efectivamente, profesor Dancur, esperamos que el gobierno esté pensando en ambas posibilidades, ¿no? Y tener un backup para que podamos salir adelante, ya que esta cuarentena está siendo un poco angustiante tanto para nosotros como para los microempresarios y los no informales, en realidad, ¿no? Profesor Edmundo, quiero acotar algo más. De hecho, tenemos una pregunta dirigida hacia usted de Max Alonso, que ¿qué le espera a las microempresas bajo esta situación de cuarentena relajada? También para el profesor Dancur. Pero primero queremos escuchar su opinión sobre el rebrote, profesor Edmundo. Sí, correcto. Me voy a sumar a lo que ha dicho Oscar respecto de que no podemos ser adivinos en esto, entonces seguiremos en la incertidumbre. Así que quiero agregar algo más para darle variedad desde el lado micro al problema. Oscar mencionó que efectivamente debe haber sido el profesor Seminario el primero que señaló que una prioridad en la reactivación era darle muchos recursos a salud. El año pasado, del
presupuesto de inversión del sector solo lograron ejecutar 40%. Repito, 40%. Y en lo que va de este año, no han podido ejecutar ni siquiera 9% de todo el presupuesto. Y esto es terrible porque también otro economista, Paul Romer, señaló que lógicamente, si también en salud el Estado se demora más en contestar, obviamente se va a amplificar el problema económico y la necesidad de estímulos fiscales cada vez mayores. Entonces, hay que señalar ahora sí, no con incertidumbre, que pecaron de optimistas quienes al principio señalaban que el Perú iba a salir muy bien librado porque ya tenía los recursos fiscales de la disciplina macro y que con eso ya estábamos libres. Entonces, no es así. Se necesita gestión, se necesita actuar rápido, como dice Oscar, en el ámbito económico, y yo digo también actuar rápido en la gestión del sector salud, y lo quiero ilustrar con un ejemplo. Hay una institución cuyas siglas son CENARES, Central Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Esa es una institución que se puede demorar hasta 5 meses, 6 meses en comprar medicamentos esenciales para el ser humano, para el pueblo, porque no tiene capacidades institucionales, una burocracia bien enfocada para hacerlo, pero además trabaja con un conjunto de reglas absurdas, como que tiene que esperar que todos los presupuestólogos de los hospitales a la vez le digan sí para certificar los presupuestos. Disculpa el detalle micro, Oscar, pero es relevante. Y tiene que esperar a 180 ejecutores de gasto para recién poder gastar, en vez de tener el presupuesto, usarlo a tiempo como debería ser. Es más, ese comprador central, si fuese poderoso, si hubiese una intención endógena de darle al Estado el papel que debe tener, esa institución como comprador poderoso mejoraría rápidamente la confianza del ciudadano en los servicios de salud, la gente iría menos a las farmacias y eso tendría otro tipo de efectos beneficiosos en cuanto a, ojalá, menguar el poder de mercado de grupos que han concentrado poder en el sector farmacéutico. Entonces, hay N cuestiones referidas al fortalecimiento del Estado que debemos tomarlas en serio en la parte micro. Y con las microempresas, ojalá pudiésemos avanzar en un diagnóstico más correcto de la situación. ¿En qué sentido? En lo inmediato tiene que llegarles la ayuda porque está muy claro en los datos de los primeros meses que se vieron claramente rezagadas en obtener fondos de los programas de reactivación. Segundo, más allá de esto, vuelvo a las cuestiones heredadas del pasado. En la política económica quedó siempre una de las hipótesis sobre las microempresas que ha fracasado, que es la hipótesis de que solo hay que reducirles ciertos costos. Por ejemplo, reducirles costos tributarios y los famosos regímenes simplificados no han mejorado la formalización ni han mejorado el tema fundamental de las microempresas, que es la calidad del empleo, la productividad. Entonces, el Estado también necesita una reflexión seria sobre las microempresas, más allá de que hoy hay que también ser más ágiles en apoyarlas, rescatarlas, pero mirando que al menos yo estoy en el lado de las hipótesis que se refieren a apoyar la productividad de la microempresa en vez de creer que
esta es una cuestión de la culpa del costo tributario, el costo laboral. No, creo que es más bien el tema de productividad el que necesitamos enfatizar y no el recorte de derechos sociales o algunas pequeñas facilidades tributarias. Hay que ir integralmente mirando el problema de la microempresa en el futuro y hoy actuar rápido. Eso nomás. No te escuchamos. Anabel, tu micrófono. Disculpen. Claro, de hecho tenemos muchas preguntas de parte del público y gracias por su participación, profesor Edmundo. Tenemos las dos últimas preguntas, una va a ser dirigida ahora para el profesor Dancourt y la última para el profesor Edmundo. Profesor Dancourt, tenemos dos preguntas para usted. Uno es, ¿qué se espera para las microempresas bajo la situación de la cuarentena relajada que ya usted ha mencionado? Y si se vería factible ampliar más la cuarentena, ¿qué pasaría en realidad con esta reactivación económica en fase 2 que estamos ahora, ¿no? Como dije, hay dos escenarios, ¿sí? El escenario optimista es que no hay un rebrote de la cuarentena, no hay un rebrote de la epidemia a pesar del relajamiento de la cuarentena, y la economía sigue con este desempleo masivo. ¿Por qué le llamo un escenario optimista? Porque yo estoy convencido de que la política macroeconómica, la política fiscal y la política monetaria en este escenario nos pueden regresar, tienen el poder suficiente para regresarnos al nivel de actividad y empleo que teníamos antes del COVID. Y que lo pueden hacer rápido. Esas historias de que en verdad nos tenemos que quedar en un PBI 30% inferior durante 3 años, eso depende de la política monetaria y fiscal. Y creo que lo podemos hacer, ¿sí? Básicamente estaríamos hablando de inversión pública, el bono universal, que es en verdad el principio de un seguro de desempleo acá, ¿sí? Y una política monetaria que sigue el camino abierto por el programa Reactiva. Este es el escenario optimista y yo creo que allí no tendríamos mayor problema, ¿sí? Si el gobierno y los responsables de la política macroeconómica estarán dispuestos a hacer esas políticas monetarias y fiscales expansivas para reactivar la economía más o menos rápido y regresar al nivel de actividad y empleo previo al COVID, eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que se puede hacer. Y tenemos los recursos para hacerlo y las condiciones para hacerlo. ¿Vale? El otro escenario, el escenario pesimista, es más complicado. Porque si ocurre un rebrote, yo no tengo manera de saber si va a ocurrir. Si es más o menos probable, habría que preguntarle a los que saben de esas cosas, al epidemiólogo, ¿sí? No a los macroeconomistas. Pero si ese escenario se materializa, me parece claro que en las circunstancias actuales va a tener que producirse otra cuarentena. No veo cuál es el mecanismo para parar eso, ¿sí? De lo que sabemos de la experiencia. Y en ese caso, el empleo y el producto se va a volver a caer. Si es que empezó a subir, digamos, durante el relajo y una cierta reactivación, vamos a suponer que empezaron a hacer una política monetaria y fiscal expansiva que mueve la economía hacia adelante. Y bueno, si ocurre eso, van a tener que hacer una cuarentena y el PBI y el empleo se van a caer. Por eso decía que para ese caso necesitamos tener el bono universal listo, extendiéndose desde ahora, que llegue a todo el mundo. Si son 5.000 millones de soles mensuales, serán 5.000 millones de soles mensuales. ¿Podemos pagar eso? Podemos pagar esa cuenta. Hay muchas maneras. Primero con los fondos fiscales, pero podemos pagar esa cuenta. Y tenemos que pagar esa cuenta si queremos enfrentar
victoriosamente este escenario pesimista. Claro, profesor Tancur, tendremos que invertir, de hecho, de todas formas. Profesor Edmundo, tenemos dos preguntas que están ligadas, uno de Gustavo Ávila y otra de nuestro amigo Alexander Meléndez. La de Gustavo Ávila menciona qué sector del ámbito salud tendría que mejorarse para una mejora amortiguación de la atención y tratamiento de las personas con COVID. Y la segunda pregunta dice, ¿qué tan lejana ve una reestructuración en el sistema salud, considerando que la deuda pública aumentará fuertemente, por lo cual el gobierno debe ser cuidadoso en la ejecución del gasto? Ya, correcto. Sobre lo primero, rescato el tema que mencionaba hace un momento, de que es un sector con una burocracia débil y quizás endógenamente débil para hacer bien su trabajo y gastar. Algo muy práctico. Existe ya una ciencia sin incertidumbre sobre los hospitales de emergencia, hospitales de campaña. Se pueden levantar en días. 5 días, 7 días, 10 días. No ha habido gasto suficiente en hacerlo. Sí se aumentó el número de camas, pero hay que hacerlo más rápido. Entonces, las herramientas para hacerlo existen. El problema de capacidades, entonces, es tremendamente importante. ¿Por dónde hay que empezar? Creo que la llamada reforma integral del sector salud, en fin, tiene N temas complicados, que si en sí, si salud se fusionan o no. Creo que una parte de la opinión pública no va a querer entrar a esas discusiones. Yo sí creo que hay que avanzar en la dirección urgente de la universalidad, y eso concretamente significa que no puede haber ciudadanos de distinta categoría, es decir, que unos de clase alta tengan más protección que otros que tienen seguridad social muy precaria para 20%, y otros 60-70% de la población con el seguro integral de salud día a día se vean enfrentados a problemas de insuficiente atención, colas indignas desde las 2, 3 de la mañana, y además dentro del hospital estructuras totalmente regresivas de cobros indebidos, donde otra vez al más pobre le extraen más dinero porque le dicen, si te quieres atender rápido, nos pagas. Entonces, ese tema también debe ser abordado, y si tuviese que elegir 2 o 3 medidas, la primera es avanzar en convertir al Ministerio de Salud en una entidad pública. Óscar está acá, entonces voy a parafrasear algo de él. El Ministerio de Salud debe ser estatizado. Y eso significa que ciertas áreas del ministerio deben tener una capacidad potente para actuar. El comprador público, en primer lugar, en el lenguaje de la micro, tiene que convertirse en un monopsonio potente, que enfrente el poder de mercado de los privados que abastecen medicamentos, insumos, para que estos lleguen a la gente gratis y generándole al Estado los mayores ahorros posibles, y para que lleguen rápido. Entonces, para mi gusto, esos son temas fundamentales. Tiene que haber también un acuerdo político con distintas entidades de gobierno, en particular con gobiernos regionales, porque lugares claves en la burocracia del sector, como las direcciones de hospitales, tienen que entrar a una lógica weberiana de meritocracia, donde, qué sé yo, una socióloga con maestría en gerencia social, con un equipo interdisciplinario, obviamente de médicos, enfermeras, expertas en administración, tienen que dar lugar a un conjunto de estructuras de poder
no meritocráticas y donde se perpetúan ineficiencias, corrupción a nivel nacional. Y es un tema del cual la descentralización no tiene la culpa. Entonces, hay 3 o 4 medidas de este tipo en cuanto a mejorar la calidad de la burocracia y el poder del sector público que se tienen que adoptar, y esto en la perspectiva de avanzar hacia la universalidad. En otras palabras, vuelvo a lo de Zen, es la oportunidad por fin de construir un verdadero sistema de salud, y ojalá la discusión no se pierda en generalidades como decir, ahí tenemos un sistema deficiente y darnos los golpes de pecho y no hacer absolutamente nada por abordar esos problemas de cirugía que están allí para atacarlos. Eso nomás. Muchas gracias. De hecho, ya tenemos el tiempo limitado. Agradecer a ambos ponentes, tanto al profesor Edmundo como al profesor Oscar Dancourt. Se nos ha hecho, a pesar de que el tema es muy polémico y tenemos muchas cosas que hablar, claro todo lo que hemos tratado, de las preguntas también. Muchas gracias por su participación. Voy a dar pase a Renato y de nuevo, muchas gracias, profesor Edmundo y Oscar. Muchas gracias, Anabel. Agradecemos a los ponentes por su participación en el evento y a los asistentes a través de nuestro Facebook. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la presentación de la 10ª edición de nuestra revista a realizarse este sábado 20 de junio a las 6 de la tarde, la cual trata sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo y la Agenda 2030. Asimismo, invitamos a los asistentes a seguir nuestro contenido en redes sociales. Estamos en Facebook como Económica y en Instagram y Twitter como Económica Perú. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Oscar, que estés bien, cuídate mucho. Chao. Anabel, Renato, gracias. Cuídense. Gracias. Cuídense por casa. Igualmente. Ojalá nos veamos pronto. Sí, esperamos. Chao. Ojalá.